La sociedad colonial. La sociedad colonial era muy compleja y estaba dividida en grupos, definidos según el origen de las personas y el color de su piel. A los europeos se los llamaba blancos, a los pueblos americanos se los llamaba indios y a los de origen africano se los llamaba negros. Además, también existían castas. Estas eran los mestizos, los mulatos y los zambos. ¿Qué quiere decir? Que un hombre y una mujer de diferentes grupos tenían un hijo. Estas divisiones establecían jerarquías sociales, es decir, que unos grupos estaban muy encima de otros y tenían diferentes derechos. El grupo de los blancos era el que concentraba todo el poder y gozaba de todos los privilegios. En esta sociedad colonial era muy difícil que una persona cambiara su posición social. Los blancos, como ya dijimos, eran españoles o peninsulares y criollos. Los españoles o peninsulares eran el grupo con mayor poder en la sociedad colonial. Tenían el privilegio de formar parte de la administración pública y eran propietarios de grandes tierras, grandes comerciantes también, ya que comercializaban con España. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. No ocupaban cargos importantes, pero sí participaban del cabildo. Se dedicaban al comercio interior y también poseían tierras. Los indígenas, llamados indios, vivían en comunidades, pero trabajaban para las minas, las haciendas o las estancias. Eran considerados libres, pero no podían dejar la región sin el permiso de las autoridades. Y estaban obligados a trabajar, pagar un tributo mediante ciertos sistemas que había en esa época. Los negros eran las personas esclavizadas, eran los traídos de África, trabajaban en plantaciones, trabajaban como servidumbres, no eran libres y se los consideraban propiedad de sus amos. A veces estos amos los liberaban y se los llamaban libertos, pero no podían ser comprados ni vendidos y tampoco se les reconocían derechos. Ocupaban el último lugar en la sociedad colonial. Las castas eran los mestizos, que eran hijos de blancos e indios, los mulatos, que eran hijos de blancos y negros, y los zambos, que eran los hijos de indios y negros. Estas castas solían vivir en las ciudades, eran trabajadores libres y no estaban obligados a pagar tributos como los indígenas. Se los empleaban en servicios domésticos, en las casas de los blancos, en talleres artesanales, y muchos se dedicaban al comercio en las plazas y a los mercados urbanos. También se ocupaban del transporte y en los puertos como cargadores en los barcos. Ahora vamos a ver una pirámide de jerarquía social para que vean cómo era esto. Primero tenemos a los españoles o peninsulares que ocupaban la parte principal de la pirámide, o sea, la cúspide. Luego a los criollos. Luego tenemos las castas. Luego los indígenas. Y por último los esclavos, que eran negros y africanos.